Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Abel Ledesma. Te estoy haciendo la invitación para que apartes este hueco en tu vida para estar con nosotros el día lunes 24 de marzo a las 7 de la tarde. Las puertas aquí localmente abren a las 6:30, pero a las 7 empezamos nuestro entrenamiento y esa noche voy a estar hablando sobre tratando con las personas difíciles. Claro que has de tener a alguien ahí a tu lado, así que ven, prepárate y te espero el 24 de marzo. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones del liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. El Dr. Ledesma comparte la serie titulada La realidad del liderazgo. Las primeras lecciones de esta serie tienen el propósito de influenciar el cambio. La primera lección de la serie es el cambio. ¿Creces o te lamentas? Durante el largo plazo del ministerio como pastor, el Dr. Abel Ledesma ha experimentado varios cambios. Cambiar por cambiar no es prudente. Tiene uno que saber por qué cambiar. El cambio no trae crecimiento, sino es el crecimiento que trae cambios. Y estoy expectante porque si ustedes pueden ver, en 2 años estoy dividiendo 4 categorías. La primera sección va a ser influenciando al cambio. Voy a hablar por los próximos 4 meses los cambios y ahorita voy a explicar un poquito de esto. La sección número 2 es desarrollando líderes, cómo levantar líderes. Porque muchos de los problemas que tenemos en las iglesias o empresas es que no levantamos gente ni entrenamos gente. Por eso tenemos problemas. El otro año voy a hablar de resolviendo los conflictos. Y no me refiero, hermana, a su esposo, me refiero a las cosas, casos de la vida real en la iglesia. Yo tengo conflictos, todos tenemos conflictos, ¿cómo los vamos a resolver? Y no se resuelven en el púlpito, porque muchos usan el púlpito para hablar de todos los problemas que están pasando. No, hable personalmente, resuélvalo, haga un plan, todas esas cositas. Y luego voy a hablar tomando las decisiones difíciles. ¿Cuándo remover gente? ¿Por qué removerlos? ¿Cómo removerlos? Que se me van a ir. Aunque no los remuevas, se te van a ir. Así que son cosas que tú vas a decidir cómo vas a proteger la iglesia que Dios te dio. Y de eso voy a estar hablando en los próximos 2 años. Así que aguánteme 2 años y llegaremos al final de todo esto. ¿Estamos listos? Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que me concedes de estar aquí, enfrente de un pueblo precioso, de un pueblo que tiene hambre de ti, Dios. Y yo te pido, Padre, que tú vengas a tratar con el corazón de cada uno de nosotros y que esta semilla de tu palabra no caiga en tierra árida, Señor. Que caiga en tierra lista, presta, para dar el fruto al 100 por 1. Señor, tú nos has traído porque quieres seguir tratando con nosotros, con nuestro ministerio y con nuestras iglesias. Por Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es un poquito largo. Esta lección me fue un desafío para armarla. Batallé, voy a hacerle, porque quería lograr algo diferente en todas las lecciones. Pero por fe, en 45 minutos quiero terminar esto. Si usted vio 4 o 20 páginas, no sé cuántos son ahí, simplemente cortamos un poquito más de árboles. Es todo lo que pasó, pero yo tenía la necesidad de compartirle. Le voy a ser sincero, sí batallé. Yo creo que me duró casi toda una semana. Si lo quiero equivaler a horas, unas 40 horas me tardó en diferentes espacios para armar esto. ¿Por qué? Porque quería hacerle justicia al tema, quiero hacerle justicia a la presentación que voy a hablarles a cada uno de ustedes. El cambio. ¿Creces o te lamentas? El año pasado la iglesia me celebró 50 años de ministerio. Y me he puesto a reflexionar durante este tiempo todo lo que ha pasado en mi vida. Y a través de los años de ministerio y a través de mis años en 2 iglesias que he pastoreando, Amistad Cristiana y esta iglesia, he visto cambios, he visto cómo ha cambiado muchas de las cosas que hacíamos antes, que no estamos haciendo hoy. Y hay iglesias o pastores o líderes que no han querido cambiar y por eso están como están. Ahora, voy a decirles a usted, a mí no me gusta el cambio, pero creo que es necesario. Pero cambiar por cambiar no es prudente. Tienes que saber por qué vas a cambiar.
Y entendí que el cambio no trae crecimiento. El crecimiento es el que trae cambios. Si yo no sé cómo cambiar, ¿qué voy a cambiar? Si yo no crezco, mi perspectiva, no, amados, no va más allá de lo que yo pueda lograr. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque no sé, necesito crecer, necesito indagar, necesito ver qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y para eso tengo que ir estudiando. Inclusive ahorita en los cambios que he hecho es prepararme más, leer más y para poder alimentar al pueblo más. ¿Por qué? Porque esa es mi responsabilidad. Ha sido mi observación al estar aprendiendo y enseñando sobre el tema de liderazgo, de que no hay un tema que cause más gozo o más frustración que el tema sobre el cambio. Cuando cambias correctamente porque creciste y lo hiciste con sabiduría, todos salen ganando. Pero cuando cambias y no supiste qué hiciste o lo hiciste simplemente porque fue esos impulsos de la noche a la mañana, vas a lastimar lo que estás haciendo. He llegado a la conclusión que la mayoría de los líderes, ahí le va, la mayoría de los líderes, no dije todos, suben o bajan sobre la habilidad de ellos para crear un cambio positivo. El problema del cambio muchas veces, y ahorita voy a explicarlo, no es tanto la actitud, es la habilidad de poder llevar a un cambio. Porque el cambio va a venir. Porque todos, mira, si tú no cambias, alguien te va a cambiar. La gente vota con sus pies. La gente se va. Así que el cambio va a venir. Y yo prefiero que si la gente se va a ir es porque no le gusta tanto compromiso. En lugar de tener a alguien, una iglesia sin compromiso, de todos modos se van a ir. Entonces, yo decidí cómo voy a pelear mis batallas. Creo que hacemos del cambio algo sencillo. Es fácil. Más dile que el Señor te lo dijo. No, no es fácil. Porque es esto de que el Señor me habló, que el Señor me dijo. Discúlpeme, pero ahí le va. Muchos de ellos son sueños frijoleros. Y me van a disculpar porque a veces ni Dios dice Dios. No me culpes, no, yo no soy tan tonto así, dice Dios. Pero salimos con esas cosas por lograr un cambio. Y la verdad, Dios nos puso ahí porque hay tareas. Cuando Moisés tuvo que hacer un cambio, mandó al suegro de Moisés para hablar con él. Oye, lo que estás haciendo no está bien, te vas a matar. Te voy a dar un consejo de cómo hacer las cosas. ¿Por qué no divides en grupos? Escoge hombres que te van a ayudar. Porque lo que él hacía lo estaba matando desde la mañana hasta la tarde. Él no podía ni darse un tiempo para él ni para su familia porque estaba atendiendo a todo el pueblo. Tuvo que hacer cambios en su vida. Todos tenemos que pasar por ese proceso y la mayoría de la persona cree que el cambio es algo sencillo. Llegamos a pensar que si lo hicimos de una manera en particular en alguna ocasión, podemos hacerlo igual de la siguiente manera, no, en la siguiente vez, y no es así. Un cambio que hiciste hoy y mañana o pasado o el otro año, es lo mismo. No, no es lo mismo porque cambió el tiempo, cambió la gente, cambió o maduró alguien. Por eso tienes que saber qué es lo que vas a hacer con el cambio. Y me refiero a la iglesia, me refiero a tu ministerio, inclusive me refiero a tu empresa. Porque si tú no enseñas a tu gente a cómo tratar bien a tu cliente, el que pierde no es tu gente, sino es el cliente y tú como negociante. Así de sencillo. Por eso tienes que darte a la tarea de estas cosas. La razón de por qué el cambio es un tema difícil es que el proceso del cambio, ahí le va, es más una forma de arte en el liderazgo. Para hacer un cambio es una forma de arte para el liderazgo. Y tienes que saber cómo lograr y hacer esos cambios correctos. Ahora, puesto que se requiere de tiempo, se requiere de discernimiento, de una perspectiva apropiada y de una intuición donde tú como pastor o tú como líder te estás dejando guiar por Dios. Ahora, este es un tema importante y quiero tratar de hacer lo mejor posible para darles las piezas del rompecabezas para que sí podamos ver todo el cuadro total sobre el cambio que quiero hablarles. Ahora, lo primero que tengo son lo que los líderes necesitan saber sobre el cambio. 4 cosas. Hay muchas cosas, pero más voy a hacerle 4 para no frustrarlos. Los líderes deben cambiar continuamente.
Tú no vas a poder cambiar nada si tú no cambias. Tú tienes que cambiar. Yo no estoy diciéndote aquí primero que los líderes tienen que hacer cambio continuo. No, deben cambiar. Para poder hacer cambios, tú tienes que cambiar. Tú tienes que mejorar. Tú tienes que crecer. Los líderes tienen que cambiar continuamente. El cambio sobre lo que hizo ayer no es algo que va a hacer mañana, sino es algo que hace continuamente. ¿Qué estoy aprendiendo el día de hoy? ¿Cómo estoy mejorando? ¿Cuáles son las cosas de mi vida que Dios está tratando y me está cambiando? Pero tiene que hacer algo continuo. No puede hacer algo de que lo hice una sola vez y ya con eso tengo. No, es algo de todos los días. Me gusta la frase de que dice Winston Churchill, el mejorar es cambiar. El ser perfecto es haber cambiado a menudo. En otras palabras, el perfeccionar lo que Dios está haciendo es que sigas cambiando. Tú no vas a cambiar del todo si no perfeccionas lo que estás haciendo el día de hoy. Es como el que tiene una voz y si no practica y no perfecciona eso, no va a seguir cantando desafinado. El músico, si no practica continuamente y cambia y disciplina sus dedos, va a tocar todo mal. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Estos cambios vienen continuamente. No es voy a decir cambiar. ¿Qué dijo Lupita? D'Alessio, hoy voy a cambiar, y nunca cambió. Porque pensando que cantando la canción ya iba a cambiar. Son decisiones de todos los días, ¿por qué vas a cambiar? Y el líder tiene que hacer cambios todos los días, continuamente. Número 2, la gente tiende a resistir el cambio. No sé si le ha pasado. Pero muchas veces resisten porque no entienden, porque no han crecido. Tienes que llevarlos a una jornada. Por eso te digo que si tú vienes a una conferencia como esta, no vengas solo, tráete gente que te pueda ayudar, porque lo que va a pasar, tú vas a regresar a tu área de trabajo, a tu área de ministerio, y ¿sabes lo que va a suceder ahí? Eso te va a facilitar hacer los cambios. Pero si tú eres el único que vas y te alimentas, y eres el único que vas a conferencia y vienes y quieres hacer cambio, vas a batallarle más, porque la gente por lo regular resiste el cambio. La tendencia natural de la gente es el no querer cambiar. Así estoy bien, estoy cómodo. Hay nomás que esperar que Cristo venga y nos lleve. Y dice Cristo, y aún así, no, ¿para qué voy si ni a ti te voy a llevar? Okay. Entonces la gente resiste el cambio, por eso no se quiere ir al cielo. No, y aquí me quiero quedar. Todos queremos el cielo, pero nadie se quiere ir. Okay. Ahora, mire, me gustó esta frase de Roberto Kennedy. El 20% de la gente está en contra de todo, el 100% del tiempo. ¿Tiene gente en sus iglesias o ministerios? Ese 20% ya lo detectó, que siempre está en contra de todo el 100% del tiempo. Cualquier cambio, y los vas a tener, yo los tengo en esta iglesia. Ya cuando no aguantan, ya se van a la de ustedes. Gracias, pastor, por recibirlos. Por eso cuando me encanta de hermanos que me hacen la vida de cuadritos y de repente sale de que, ay, Dios me llamó a pastorear. Yo digo, Señor, gracias. Ahora sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Okay. Porque la gente resiste el cambio. Si yo me hubiera guiado por la gente que no quería este auditorio, no estuviera aquí. Gente que no quería la capilla, no la tuviéramos. Gente que no quería estas pantallas, no hubiéramos apantallado. El problema de muchos de nosotros, los cambios desincomodan. No te dejan igual. Número 3, el crecimiento equivale al cambio. Déjame explicar este punto. Yo no creo que el cambio equivale a crecimiento. El cambio puede equivaler a desastre. Tú puedes cambiar, eso no quiere decir que vas a crecer. Puedes cambiar y vas a tener un desastre en tu vida. Pero lo que sí creo es que el crecimiento equivale al cambio. Hay que recordar, el asunto es el cambio, ya sea que le puede dar crecimiento o le puede dar lamento. Si el asunto del cambio es porque creciste o quieres cambiar para crecer. Y si quieres cambiar para crecer, no te preparaste. Y lo que puede ser que corres y entres en terreno
peligroso. Hay un desastre en tu vida. Y esto se aplica a todo, a la persona, al líder, al seguidor, a la organización o a la iglesia. Aquí hay una frase que les puse y dije, una organización. Por cierto, estas frases las tomo de revistas seculares. Si no quiere usar organización, use iglesia, como usted quiera. Sea feliz, es todo. ¿Okay? Pero una organización puede cambiar sin crecer, pero no puede crecer. Puedes cambiar sin crecer, pero no puedes crecer sin hacer cambios. Y tienes que entender eso en la vida. Y número 4, la prueba definitiva del liderazgo es crear un cambio positivo. Eso es lo que quieres lograr, que sea un cambio positivo, pero para esto hay una tarea que tienes que hacer. Es la habilidad de tomar una organización o ministerio y darle vueltas para así traer cambios y que tenga un resultado positivo. Una vez una persona, estábamos en un servicio funeral de mi padre, que estábamos ahí, y llegó después de ese servicio y dijo, mamá, quiero decirte, pastor, que voy a levantar una iglesia, vamos a levantar una, porque aquí en San Diego no hay una iglesia buena, y me lo estaba diciendo a mí. Dije, ¿de veras? Por lo menos déjame pasar mi luto, ¿no crees? No me hagas enojar. Fue el viernes, me acuerdo bien, cuando estábamos en el servicio de mi papá. Iban a empezar una iglesia porque no había iglesias como a él le gusta. Bueno, el gozo le duró 8 años porque él tenía que poner todo el dinero. Y se cansó. Pregúnteme dónde está esta iglesia. Pregúntame, hijo, pregúntame. La cerraron. Porque tú puedes decidir, voy a cambiar, voy a hacer esto. Pero si tú no creces primero, no vas a lograrlo. Te va a permanecer en la luna de miel por un tiempecito. Y luego se convierte en una luna de hiel. Porque la verdad de las cosas, a los 3 años se pasa toda la expectativa. Por eso es muy importante entender que el cambio positivo es clave. Ahí les voy a estar dejando algunas frases que ahí se las dejo. En cualquier proceso, en la toma de decisiones, hay un número finito de opciones para los cambios. Pero usted léalo. Quiero irme a esta frase más corta. La crisis pide a gritos un cambio. El cambio no tratado crea crisis. La crisis pide a gritos un cambio. Por eso estás en crisis. Pero el cambio no tratado crea ¿qué? Crisis. Y tenemos que saber por qué estamos como estamos. Ahora, he pasado por muchos cambios. La iglesia ha pasado, yo he pasado por muchos cambios. Si usted ve mi cabellera que es blanco, no son rayitos, hermanos, son canas. Pero eso ya las tenía desde el primer año de ministerio. ¿Por qué? Porque esto de lidiar una iglesia es increíble. Es increíble, pero gracias a Dios que amo lo suficiente la iglesia para permanecer. Pero he tratado de que Dios haga los cambios lo mejor positivo que se pueda para su gloria y para su honra. Ahora, esto es lo que voy a hacer a continuación. Te voy a dar la fórmula para un cambio exitoso. Y lo que hice, amados, es tomar los 5 elementos que se necesitan para un cambio. Por ejemplo, si hay visión, si hay habilidad, si hay motivación y la necesitas porque va a haber tiempos en ese periodo de que vas a querer darle o sentir otro llamado, ¿no es cierto? Y luego si hay recursos, porque la fe y la feria hablan. Porque mucha gente dice, no, que pura feria, que puro dinero. Mira, deja de llorar, chiquito. Porque aún para ir al baño necesitas papel y el papel cuesta. ¿Estamos bien? Recursos. Y luego una estrategia, el plan. Eso equivale a cambios. Tienes que tener estos 5 elementos en cambio. Más, ustedes que estás creciendo, estás plantando tu iglesia, apréndete esta fórmula. Y examinar. Y voy a pasarlos aquí a ustedes porque quiero que entiendan. Si agarramos bien esta fórmula y la implementamos dentro de los ministerios, nos va a facilitar y no nos va a desviar lo que estamos haciendo. Estos 5 elementos equivalen a cambio. Mi meta en esta lección es llevarlos a ustedes por estos 5 elementos y mostrarles qué sucede cuando uno de esos 5 elementos hace falta. Si agarro esa fórmula, ¿qué pasaría si uno de esos me falta?
¿Puedo lograr un cambio? ¿Puedo lograr? No, inclusive te lo voy a comprobar ahorita. Porque todo empieza con una visión. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Así que voy a darte resultados si cualquier elemento es eliminado. Y voy a tratar de irme rápido porque yo sé que, mire, cuando terminamos esta lección, sus manos van a estar así temblando porque de tanto que escribieron, ¿no es cierto? Pero después se da una terapia o dile a su Jani, ahí sóbame los dedos porque... Pero vale la pena lo que voy a decir. Mire, ahí le va la fórmula. Si yo le quito la fe, no tengo fe, o visión, perdón. Pero hay habilidades, hay motivación, hay recursos y hay estrategia. Eso va a equivaler a confusión. Porque empezaste un proyecto sin tener una visión. Tienes que tener una visión. Y si no tienes una visión vas a crear confusión. Dentro del grupo, dentro de la iglesia, dentro de, aún de tu empresa. Vas a crear confusión. Si falta la visión... pero solamente tienes la habilidad, motivación, recursos y estrategia, lo único que va a haber es confusión. Ahí puse una frase sacado de un versículo, pero esto es de Primera de Abel 2:5. Sin visión, el pueblo está en confusión. Hace falta la visión. Todavía para mí no ha terminado la visión de esta iglesia. La visión equivale a todas estas cosas que les voy a platicar. Pero tengo una visión a largo plazo, pero estoy aprendiendo a atacarla en pedacitos. Pero con la mirada a largo plazo. Todo empezó, yo me acuerdo bien, había gente cuando empezamos esta iglesia y yo les dije, yo no quiero ser una iglesia más de la esquina. No quiero ser una michoacana, créanlo. No. Hay muchas michoacanas que están abiertas aún en el tiempo de lluvia. ¿Quién compra paletas en el tiempo de lluvia? Los narcos. Los narcos. Okay. Lo que sí quiero decirles que a todos nos va a costar, pero empezó con una visión, porque miraba hacia dónde iba. Y esa fue la estrategia que a mí me ayudó. Te voy a dar 4 etapas de la transición para lograr un cambio. 4 etapas. Ahora, las primeras 2 etapas que voy a hablarte es negación y resistencia y tratan con la visión. Las siguientes, últimas 2, es exploración y compromiso. Pero déjame hablar contigo sobre estas cosas. Componentes de las siguientes 2 etapas o de las primeras 2 etapas. Voy a hablarte de esto. En primer lugar, la primera etapa en todos los cambios que quieras hacer, ahí te va. La etapa número 1 es negación. La gente se niega o no acepta o no quiere. Ahora, cuando estás en esta etapa de la negación y quieres hacer un cambio, hay varias cosas que suceden dentro de esta etapa. Por ejemplo, el enfoque. ¿Por qué la gente que está en esta etapa o la organización vive con esta negación? ¿Su enfoque cuál es? En el pasado. Se niega a la realidad del presente. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Ahora, ahí le va. Yo estoy yendo a restaurantes que antes cerraban a las 10, después de la pandemia cerran a las 9. Y ¿saben lo que les digo a veces? No se me antoja venir aquí, porque ustedes se hicieron más flojos. Pensaron más en la gente que no quiere trabajar que en el cliente que quiere comer tarde. O soy el único que va a restaurantes en la noche. Hasta coraje daba. Que llegas 5 minutos para las 9, ya vamos a cerrar. ¿De veras? Se niegan porque agarraron algo del pasado donde se acomodaron y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron. Inclusive la gente que está en esta etapa de la negación tiene la tendencia de irse al ayer, niega la realidad del presente. ¿Qué estoy haciendo en el presente para suplir la necesidad? No, vivimos en el ayer, cómo eran las cosas, cómo hacíamos las cosas. No solo se enfocan en el pasado, sino se retiran. Siguen haciendo lo que están haciendo o lo que han hecho. No quieren tratar con el asunto, se retiran cuando saben que hay un desafío. No, mejor no hagamos nada. Así, de todos modos, Dios nos sigue amando. No, Dios te ama, pero caes gordo. La verdad, porque no estás haciendo nada. Entonces, esa gente, esa organización, esa iglesia, en lugar de avanzar, retrocede. Se echa de reversa.
y no quieren pagar el precio cuando se vive en esta etapa de la negación. Y luego también hay necesidades en esta etapa. ¿Cuáles son las necesidades? Información. Necesitan información o hechos. Simplemente, amados, la gente que vive en negación necesita ser informada. ¿Por qué es necesario hacer cambios? Y mientras yo siempre he dicho y vivo por esta frase que hace muchos años el Señor me la dio, la gente informada se mantiene entusiasmada. Tenemos que saber cómo crear esa información y traerla en el lenguaje de la persona. La segunda necesidad que tienen en esta etapa, oportunidad para compartir. Nuestra tendencia como líderes, cuando la gente está en negación, es el no darles la oportunidad de compartir. Sabemos que están en contra, así que no queremos escucharlo. Y amados, y cuando yo me topo con gente que no quiero, trato de hablar con ellos y me dejan para explicarles por qué necesitamos esto. Inclusive yo me acuerdo cuando estábamos comprando la capilla, una pareja no estaba de acuerdo y tuve que hablar con ellos. Es que no hay necesidad. Le dije, mira, se ve que tú no estás involucrado en los ministerios. Segundo, mira, no tienes que dar más. Dime por qué no. Es que es mucho dinero. Mira, no te preocupes, tú no lo vas a pagar, no te voy a pedir nada. Pero sé parte de la visión. Mira el cuadro grande, mira a los hijos, mira a los jóvenes, mira lo que estamos haciendo. Inclusive, mira, yo te voy a garantizar algo. Si tú te mueres, te voy a hacer tu funeral gratis, no te voy a cobrar. Ahí en la capilla. Pues sí, tengo que ser bondadoso. El problema es de que mucha gente, a veces le decimos, no voy a enfrentarme a esto, allá, a ver cómo le hago, yo voy a buscar. No, hay que buscar a esa gente que está en contra, saber por qué no está en contra e informarles para poder ayudarlo. Y luego involucramiento en el proceso del cambio, tratar de involucrarlo. Si como líderes podemos influenciar a los que viven en la negación de que participen, aunque sea de una manera pequeña, eso va a ayudar. Mira, ayúdanos, aunque sea la oración, vente a orar por nosotros. Y como hicimos algunas vigilias, empezaban a orar y entendieron la visión. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? La gente que vive o la organización en esta etapa va a tener esas necesidades. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de uno como líder? Te voy a dar la responsabilidad que yo tengo, que tú tienes como líder. ¿Cómo tratar con la gente que está en la etapa de la negación? Es confrontar con información. Tienes que confrontarlo, que a llegar a ellos, pero con la información. Yo cuando llegué a ellos, yo me junté con toda la iglesia. Esta es la necesidad que tenemos. Aquí está. Esta es la información que traigo. Es todo lo que puedo hacer. Y tuve que llegar a ellos con la información. Segundo, permití el tiempo adecuado, que la gente lo asimilara. Se tiene que hacer. Y muchas veces eso te ayuda. Ahora, normalmente en esta etapa es una respuesta más negativa al cambio. La gente que está en la etapa de la organización o la iglesia, que está en la etapa de la negación, amado, es más negativo al cambio. Pero una respuesta menos negativa es la siguiente etapa, la etapa de la resistencia. Va a haber gente que te va a resistir, pero esa etapa es más fácil que otras etapas. La resistencia. La negación es más difícil porque la gente ya tomó una decisión, ya está cerrada. Podemos decir así, ¿puedes tratar con una persona que está cerrada? No, hasta que Dios toque su vida. Pero una persona que te resiste, simplemente resiste porque no entiende por qué está pasando estas cosas. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la persona o del grupo o la iglesia que vive en la resistencia? Su enfoque es que, amado, las personas que se resisten se enfocan en tres cosas. En el pasado. Se resiste porque no quieren dejar el país. ¿Qué tal si crecemos? ¿Qué tal si Dios... No, es que vamos a perder ese concepto de grupos pequeños. Y por eso mucha gente dice, es que aquí la iglesia está muy grande, pero tenemos células, puedes ir, a otro ministerio, puedes ir. En la iglesia en pequeño se junta en casa. Entonces, hay gente que vive en el pasado. Otro es la ansiedad. No dije la ancianidad, sino traumaría a muchos de ustedes. ¿Okay? La ansiedad. Las preocupaciones son comunes. ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego el número 3. Se enfoca en el desempeño y responsabilidad. La gente se preocupa de sus propios desempeños y responsabilidad. ¿Qué me va a tocar? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y por eso a veces se resiste, porque no está preparado. ¿Sí? Ese es el enfoque en el área de la resistencia. Necesidades, ¿cuáles son? Es una oportunidad para ventilar lo que sienten. Tienes que apelar a sus necesidades. A ver, dime, ¿por qué estás resistiendo? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no entiendes que te evita a dar un paso?
Y como somos gente de fe, trato yo siempre de hablarles a la gente de fe con fe. ¿Por qué? Porque, amados, el mismo Dios que te llamó a ti, me llamó a mí, pero yo lo que quiero decirte es que sí se puede. Si no, les pongo el ejemplo de los 2 espías. 10 dijeron no se puede y tenían razón. 2 dijeron sí se puede y también tenían razón. Los 10 que dijeron no se puede, no entraron. Los 2 que dijeron sí se puede, sí entraron. O sea, yo tengo que darles la oportunidad de ventilar, pero a la vez tengo que enseñarles a cómo bajar esa resistencia. Porque esta no es la visión de Abel Ledesma, no es algo que se me empeñó. Yo se los he dicho a la gente, a mí no me interesa una iglesia grande, me interesa una gran iglesia. Y es tiempo de que San Diego tenga iglesias latinas que den testimonio de lo que Dios está haciendo en la comunidad. Regresamos el próximo lunes con la segunda parte del tema El cambio. ¿Creces o te lamentas? Enfoca su liderazgo. Regálanos un like y suscríbete y comparte al Liderazgo Enfocado Podcast. De igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. No solo como líder, ni como pastor, sino como simplemente hijo de Dios. Nuestra preocupación primordial es estar cerca de Dios. Dios desea de todo corazón que tú y yo estemos caminando como lo hizo Enoc, todos los días con Él. Por eso en mi publicación de El Dios Cercano es la manera de experimentar la misericordia, la realeza, lo verdadero de Dios. En este libro tú puedes aprender de la relación íntima que Dios quiere contigo y conocerlo a Él, conocerlo tan íntimo que te vas a sorprender cómo Dios quiere caminar contigo. El Dios Cercano quiere, amados, ofrecerte herramientas para que tengas esa hambre de estar cerca de Él y disfrutar de su relación todos los días.